Hoy nos visita un creador inquieto, un referente del teatro contemporáneo. Su trayectoria cruza fronteras y escenarios, formado y reconocido en el viejo continente, y vuelve a sorprendernos acá, en Buenos Aires, con un estreno que lleva su sello. Me refiero al Hombre Inexistente, que se presentará a partir del 12 en el Teatro Payró, donde nos invita a reflexionar sobre la identidad, la memoria y lo que significa habitar el presente. Por eso es un placer darle la bienvenida en Simplemente Silvia al dramaturgo y director David Amitín. ¿Cómo estás, David? Marcelo Castiglioni te saluda. Hola, buenas noches, Marcelo. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, David, un poco Chekhov fue el que te inspiró para escribir y te inspiró y te impulsó, digamos, a escribir El hombre inexistente. Sí, mira, está basado en varios textos de Chekhov, pero en uno fundamentalmente, que es un cuento breve que Chekhov tituló El hombre enfundado y que habla de un profesor de griego de un instituto secundario, una persona muy cerrada, digamos, muy extravagante en todo, en su mentalidad y en su manera incluso de vestir, porque es un hombre que anda siempre fundado en digamos, en su gabardina, con su paraguas, con sus botas, en invierno, en verano, a frío, calor, siempre viste igual, no se comunica con casi nadie, es un individuo muy peculiar y muy extravagante, en el fondo muy golpeado por la vida, digamos, y que es alguien muy estricto y que en cierta forma a este instituto de enseñanza secundaria donde él enseña tiene a todo el mundo un poco en el puño. Este hombre es un apasionado del mundo griego, Ujú. adora los clásicos griegos y vive para eso. Entonces, bueno, él enseña griego en este instituto secundario de una remota ciudad y le hemos puesto el nombre de Platón, que no es muy original, pero bueno, es el nombre del personaje. Y la obra narra las peripecias y las aventuras de esta persona y de los que lo rodean, los demás profesores que ya están acostumbrados a las excentricidades de este personaje. Y todo va más o menos como siempre hasta ¿qué sucede? Nombran a un nuevo profesor en este instituto de enseñanza que viene de otra ciudad lejana. No viene solo, viene con una hermana que se llama Fedora y este aquí que esta mujer se enamora de Platón contra todos los pronósticos. Y eso produce una especie de revolución en la vida de este personaje porque le cambia un poco todo y, Lo en obliga en fin, algún punto como a querer desestructurarse, imagino yo, porque siempre cada exactamente, vez que nos toca el exactamente. amor, ¿no es cierto?, de cerca, nos Sí, modifica, quiera sí, o no era uno, algo nos que, empieza a sí, modificar, nos sí, sí, cambia. evidentemente, era algo que él no tenía pensado, que no era ningún proyecto personal con el que con lo cual no contaba, y de pronto una especie de situación inesperada le cambia toda la existencia. Entonces, la obra trata un poco de todo eso, del antes y después de la llegada de esta Fedora, que es alguien muy desenvuelto y muy expresivo y muy divertido, y que es el día y la noche con Platón. Claro, Pero bueno, me imagino la personalidad de Fedora que es mucho más extrovertida, más expresiva, recién lo decías vos, ¿no es cierto? A sí, un sí, hombre para amado. nada que ver con él, para nada que ver con él. Ella es una chica como de provincia que viene y encuentra que la gente en esta ciudad es muy culta, él es un profesor de griego, él cita clásicos griegos todo el tiempo, cosa que ella no entiende nada, y se produce una serie de equívocos y de malentendidos todo el tiempo, por lo cual la obra tiene un costado un poco cómico, un poco farsa, si querés, eh, dado que estamos ante un personaje muy, muy especial y muy original, que es este Platón, ¿no? Entiendo. 8 años pasaron Entonces, prácticamente de la apuesta que vos realizaste, ¿no es cierto?, en su momento en España, cuando la estrenaste en el 2017.
Sí, y tuvo, ¿esta es la misma versión la que vamos a ver ahora en el Pailó? No, 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 esto no tiene nada que ver con lo de España. Ok. Digamos, los personajes sí, pero la puesta en escena para nada. Es muy distinto todo, no te puedo contar, pero es muy distinto tanto lo que sucede como cómo sucede, lo que hacen los actores. No, no tiene nada que ver. Y la verdad es que no tendría mucho sentido poner toda la energía y todo el trabajo en repetir lo que uno ha hecho. Eso no tiene la menor ni gracia, ni interés, ni nada. Así que no, a mí me gusta mucho el material de Chekhov, las observaciones sobre la conducta humana, lo que son los seres humanos, lo que les sucede, el hecho de que Chekhov haya puesto la mirada en un individuo tan peculiar, tan original, tan extraño, tan fuera de lo normal, si se quiere, que lo convierte en un personaje único en cierta forma. Y bueno, eso se emparenta con otras cosas que yo he hecho, por ejemplo, un espectáculo basado en un cuento de Melville que se llama Bartleby, que es otra persona muy especial y muy singular, de manera que, bueno, por ahí van mis cosas, pero claro, no tenía sentido, no hubiese tenido sentido hacer aquí lo mismo que ya hice en otro lado, de manera que no, esto es nuevo. Bueno, por otra parte, entiendo yo que eh, te excita mucho más el desafío de poder llegar a hacer un planteo completamente diferente por más que se trate del mismo texto. Y al ser también otros los actores y cada actor le pone un poco su propia impronta, vos como director, como maestro de actores que sos, ¿no es cierto? Sabrás, entiendo yo, extraer lo mejor de cada uno y eso te lleva a jugar desde otro lugar, ¿verdad? Sí, sí, porque como director te sitúas frente a un nuevo elenco y te das cuenta que todo es diferente, que todo es diferente, que los actores son diferentes, las personalidades, las voces, la manera de estar, de sentarse, de caminar, lo que piensan, lo que imaginan. Se te presenta un panorama eh, totalmente nuevo y eso es fascinante, ¿no? Este, hay una anécdota muy divertida de Peter Brook, el gran director británico, que Británico, cuando él sí. empezó, que empezó muy joven, creo que a los 18 años, a hacer nada menos que Shakespeare, llegó a su primer ensayo con una maqueta con todo organizado, tenía todo, todo. Tenía, este se mueve acá, el otro para allá, en este momento se juntan acá. Bueno, se había armado todo. Llega al ensayo, plantea lo que quiere y ve que no pasa nada de lo que él había previsto, que los actores tenían otros ritmos, que algunos llegaban antes, otros después, donde él quería que llegaran. Estaba totalmente perdido y desconcertado. Entonces, tenía dos opciones. Una, insistir con lo que había preparado. Otra, olvidarlo y empezar de cero. Y es lo que hizo. Dejó de lado todo lo que tenía previsto y empezó a ensayar con lo que tenía ahí adelante, con lo que tenía adelante. Y esa fue una decisión, yo creo, esencial en su vida, porque se dio cuenta que la realidad viva que se genera en un ensayo no puede ser reemplazada por los esquemas. Es cierto que es importante para cualquier director preparar sus ensayos, pensar cómo va a encarar la escena, eso es esencial. Pero después, la realidad, lo que sucede cuando estás en contacto con actores, eso siempre es nuevo. Y es nuevo y es fascinante, Casi, casi un porque poco lo que vos nunca estás se repite. diciendo, por eso digo, casi, casi lo que vos estás diciendo forma parte de la misma escucha a la que muchas veces, ¿no es cierto?, el actor tiene que estar presente en el presente, es decir, recibir lo que la otra persona esté dando, ¿sí?, para poder reaccionar, pero por primera vez a ese estímulo y que es un estímulo vivo. Si no, Claro. no tenemos un registro, digamos, de lo que sucede, no se produce el hecho dramático, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Yo te diría, no se produce el hecho teatral. Bien, Porque bueno, gracias. el hecho puede ser dramático, Pero no, farsesco, puede ser pero no una comedia, teatral. lo que fuese. No se produce el descubrimiento, que es siempre enfrentar una escena, plantearla de una manera, de otra, darle vuelta.
ver qué pasa y siempre, siempre cuando das vuelta a las cosas aparece algo interesante y sobre todo inesperado. Cuando Mm. algo es inesperado, suele ser interesante, no siempre, pero suele ser. Y cuando algo te sorprende, ese es el momento de la creación, porque el mismo Platón, ya que estábamos con este nombre, decía que lo que produce el conocimiento es el asombro. Cuando algo te asombra, te golpea, te desconcierta, y eso produce un fenómeno en el que aprendes algo nuevo, incorporas algo nuevo. Y eso pasa todo el tiempo en los ensayos. Cuando se crea un clima, no de repetición, no de burocracia artística, sino de creación artística, suceden fenómenos extraordinarios que sorprenden a todos. Me permito citarte, como en algún momento dijiste, el maestro es el error o el error es el maestro. El error es el maestro, sí, sí, el error es el maestro. Solo avanzamos a través de errores. Y con el tiempo vamos refinando los errores, pero el proceso del aprendizaje es un proceso de equivocarse, de observar el error, de corregir. Por eso siempre los grandes maestros de teatro, para empezar, Stanislavski, decían, eh, el aprendizaje de un actor no tiene límites. Yo diría, el aprendizaje de un artista no tiene límites, porque siempre hay algo nuevo que descubrir, siempre. De manera que la actitud de descubrir, la actitud de investigar, mientras exista es una llama inextinguible. Mientras eso exista, no hay ni aburrimiento, ni burocracia, ni repetición, no. Hay creación. Eso es fascinante. ¿Con qué cosas te seguís asombrando, David? No, yo me asombro con lo que veo, con los estudiantes de teatro que me sorprenden todo el tiempo, con los actores, con lo que leo, con lo que escucho. Digamos que el mundo es una fuente constante de descubrimiento, de sorpresas, de malentendidos, de errores. Y eso es la experiencia de vivir, no es una experiencia que no está escrita en ningún lado y que al vivir descubrís y al descubrir modificás y cambiás. Y bueno, en el caso de un actor, como es en el caso de un cantante, como es en el caso de un bailarín, esto que decimos de que el error es el maestro tiene que ver con algo que es lo siguiente. Si tú eres un instrumentista y tocas el piano está ahí. El piano es el instrumento y tú eres el instrumentista que toca. En el caso de un actor o de un cantante, el instrumento y el instrumentista es lo mismo. No hay un instrumento aparte. Eso es lo que genera una situación muy peculiar y muy, muy única. Ujú. Totalmente, un hecho propio, único. Y pensando un poco en si tuvieras que estar invitando al público en una frase, ¿qué encontrarán en el hombre inexistente? ¿Cuál sería esa frase? Yo creo que encontrarán una interesante parábola acerca de lo que es vivir. Muy bien. Sería eso, la sorpresa, el desconcierto, el acordar algunas cosas, el disentir con otras y el quedarse pensando que las cosas son más complicadas de lo que parecen. Me gusta y me quedo, elijo quedarme, digamos, con esta última reflexión, entonces, un poco, para estar invitando a todos nuestros oyentes a que a partir de el 12, sí, viernes 12, tengan en cuenta que sube al escenario del Teatro Pairó El hombre inexistente y las entradas están disponibles desde la web de Alternativa Teatral. Esta obra que nos invita a mirarnos, a cuestionar quiénes somos y qué dejamos en los demás. Gracias, David, por compartir este tiempo, estas reflexiones, este pensamiento tuyo, ¿no es cierto? Y también por este regreso, y
que nos permite que vuelvas a engalanar, perdón, los escenarios o nuestros escenarios acá en la Argentina, en Buenos Aires. Por mi parte, muchas gracias. David Amitín pasó por Simplemente Silvia.